7:02 de la mañana está con nosotros nuestro primer invitado de hoy, Timoteo Zambrano, político venezolano, actualmente diputado ante la Asamblea Nacional de Venezuela y al Parlasur. Está prácticamente bajándose del avión procedente desde Marruecos. Yo creo que, espero, tengamos tiempo para tocar también un poco el motivo de ese viaje. Bueno, Timoteo, pero definitivamente quisiera conocer tu opinión. ¿Cómo desglosarías hasta donde te sea posible lo que tú logras ver en este momento en perspectiva con respecto al diálogo? El diálogo de México, ¿no? Correcto. O sea que siempre aquí hay dos diálogos, ¿no? Eso es cierto, es verdad. Y hay muchos diálogos simultáneamente, es verdad. Bueno, digamos que son dos cosas, ¿no? O tres. Los intereses norteamericanos es uno que me parece que se manifiesta expresamente en este acuerdo, conjuntamente con los intereses del gobierno venezolano. Digamos, esa es la matriz fundamental, ¿no? Creo que en este mismo programa, y paso a la segunda, te dije en una oportunidad que México debería cerrarse bien, que los acuerdos que estaban llegando los dos gobiernos de manera directa se refrendaran en México, y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Efectivamente había y sigue existiendo, y quizás ahora será mucho más potente los encuentros constantes entre los dos gobiernos. Y México surte como una especie de refrendar lo que ellos acuerden con presencia de la comunidad internacional, ¿no? Representado por México, que está haciendo una excelente contribución. Ahora se suma algunos presidentes, Macron, Pedro Sánchez, en fin, el portugués. Eso es bueno. Está Rusia, está Holanda. Por lo tanto, indudablemente hay un respaldo importante a llegar a concretar esos acuerdos en un escenario que es México, ¿no? Y yo diría que lo tercero es bueno. Yo indudablemente me da una enorme satisfacción que por fin en México haya un acuerdo. Sea como esté planteado, sea porque es un esfuerzo de los dos gobiernos. Un acuerdo preliminar. O sea, sí, pero fíjate. Porque lo decía, ayer Blay decía, este no es el acuerdo. No. Esto es apenas un principio. Bueno, ¿no? Pero es que aquí hay detalles de detalles. ¿Qué llamas tú el acuerdo? Detalles de detalles. Ellos finalmente, acuérdate de lo siguiente, Eduardo, en tu programa también dije en una oportunidad, cuando estaba el debate de la mesa de Barbados, que era el gobierno venezolano, el G4, que sigue siendo ahorita el G4, y Noruega, estaban en Barbados. Y yo cuestionaba el método, yo decía, ese método no funciona. Ese método según el cual nada está acordado hasta que todo esté aprobado. Es un método más para países que están en guerra, que hay un combate por tierras o un conflicto étnico-religioso o gente alzada en armas. En Venezuela eso no ocurre. Y yo decía, lo expresábamos, que tenía que ir al otro método, que son los acuerdos parciales. Bueno, han adoptado sin miramiento los acuerdos parciales. Interesante esa observación. Y claro, y fíjate que ellos dicen, el primer acuerdo parcial, lo dicen en todas sus notas de prensa, me parece muy bien, porque los acuerdos parciales tienen una enorme ventaja, le van dando confianza y credibilidad al proceso negociador. Y va resolviendo temas puntuales. De eso se trata. Aquí no vale ese acuerdo general que hay que esperar meses para tener un gran acuerdo o años para tener un acuerdo, como es el caso, por ejemplo, de los acuerdos de la FARC, el acuerdo del FMLN en El Salvador o en Guatemala. Es decir, son unos tipos de acuerdos totalmente distintos. Recordemos que en el caso de las negociaciones en Barbados, estaban negociando sobre más de 100 puntos. Eso era una locura.
Entonces, si un punto tú no estás de acuerdo, no lo firmas, no hay acuerdo. Eso es absurdo, es una perdera de tiempo. Porque Venezuela tenía para ese momento un conflicto distinto. Vamos al otro aspecto. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que se ha firmado y lo celebro. Te lo quiero decir, Eduardo, me parece que es un avance. Venezuela no puede continuar sin los acuerdos necesarios. Nosotros logramos un acuerdo el 16 de septiembre del 2019 muy importante y es con lo que hemos avanzado en la normalidad interna. Ese es el acuerdo que se ha venido desarrollando. De paso debo decirte lo siguiente, ¿no? En este acuerdo con un nombre distinto, con un nombre diferente y en dos tandas, por un lado la licencia OFAC para Chevron y por otro lado el poder descongelar o terminar con el secuestro de fondos venezolanos, tanto en Estados Unidos como algo habrá en Europa que van a rajuñar para entregarle a Venezuela. Eso no es otra cosa, Eduardo, que el canje de petróleo por alimentos que nosotros planteamos en aquella oportunidad. Que tuvo una dificultad importante, fue el único que no se desarrolló. Y la dificultad era justamente las sanciones. Era muy complicado con las sanciones. Pero el resto del acuerdo se desarrolló completamente y lo hemos venido viviendo. Estamos en este momento, por ejemplo, en la reinstitucionalización. Resolvimos el poder electoral, estamos fajados trabajando en la reforma del sistema de justicia que incluye incluso el sistema carcelario. Es decir, que el proceso que establecimos en ese acuerdo en que deberíamos avanzar en los próximos años, eso nos habíamos dado una meta más o menos de 3 años, bueno, yo creo que va bastante bien. Por eso he venido sosteniendo que en Venezuela hay una normalidad interna. Claro, tenemos unos rezagos del conflicto interno, sin duda alguna que hay que resolver. Presos políticos, por ejemplo, hay algunos que tenemos que resolver. Tenemos el problema migratorio que ya corresponde a un tema más complejo porque no tenemos normalidad internacional y tenemos que avanzar hacia ella. Pero, por ejemplo, la reinserción de Venezuela en los distintos escenarios internacionales, que era también una propuesta nuestra de ese acuerdo, bueno, está ocurriendo. Regresamos al Parlamento Latinoamericano, ya eso, yo acabo de estar en las reuniones de comisiones, tenemos una vicepresidencia muy importante, formamos parte de la mesa directiva y tenemos una comisión internacional que es sobre servicios públicos que la preside un venezolano, un diputado de la bancada opositora que es Luis Augusto Romero. Estamos ya con un estatus en el Parlamento andino, ya hay una firme disposición de los dos presidentes, del presidente Petro y Maduro, en el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones. Creo que es un paso enorme que tiene impacto en la relación binacional de manera importante. Por ejemplo, resolver el tema legislativo de leyes económicas, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia, se suavizaría, sería mucho más rápido con la normativa andina. Estamos, bueno, viste, tuvo el país en la COP en Egipto, acabamos de estar en el Foro Mundial de la Alianza de Civilizaciones, participé en la reunión ministerial, no siendo gobierno, sino como parlamentario, como representante de la Asamblea Nacional, lo cual fue muy importante y yo aspiro que ya, y es mi recomendación al gobierno, que regrese a ese foro, que lo esperan. Recibí muchas manifestaciones en el foro que lo presidió realmente el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, estaba el señor Miguel Ángel Moratino, que es el que preside este foro mundial. Estaba el mundo allí, ¿no? Y el gran tema fue el diálogo. Yo creo que ahí hay una conciencia a la luz de todo lo que ha venido ocurriendo. El diálogo en términos globales. En términos globales, sí. Claro. La lucha contra la xenofobia, la lucha
el tema migratorio global, que es un tema de verdad importante, el tema de la violencia política, en fin, creo que son los temas que nos tocan diariamente a todos, ¿no? Globalmente. Y hubo una intervención magistral del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre el tema de diálogo extraordinaria que recomiendo que lo puedan ver y oír en el enlace de Naciones Unidas. Timoteo. Es decir, que eso se está también, en eso estamos avanzando muchísimo. Ahora, este acuerdo viene a reforzar, yo diría también, este esfuerzo que la oposición democrática ha venido realizando a lo largo de los últimos 3, 4 años. Quiero que al regreso entremos concretamente en el tema político que permea todo lo que has dicho, pero en razón de ese terreno caliente que poco a poco cada vez iremos pisando con más fuerza en el ámbito electoral. Claro, claro. El año que viene es 2023, se anuncian unas primarias, 2024 es importantísimo con las presidenciales, 2025 no se queda atrás. En medio de ese calor de la contienda política, dentro del cauce de este diálogo, oye, ¿qué espacios se pueden abrir? ¿Qué situaciones, incluso desde el punto de vista positivo, nos podrían sorprender, se podrían dar para el interés de todos los venezolanos? Yo creo que ese es un punto interesante. No, muy pero buena, para muy la buena próxima tu parte, reflexión. para la próxima parte, Ok. con Timoteo Zambrano. Presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, secretario general de Cambiemos, actualmente diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, por supuesto, también al Parlasur, Timoteo Zambrano. Al Parlatino. Y al Parlatino. No, al Parlasur. Fui del Parlasur, ya no. Al ahora, Parlatino. Estamos actualizando aquí la data. Bueno, Timoteo, oye, va a ser muy interesante el desafío que nos viene a los venezolanos sobre el terreno de lo electoral. Y este diálogo que se inicia en México y que es reflejo, como tú lo has dicho, de mucho trabajo, producto de otros diálogos que vienen caminando, que a veces sabemos cuando se dan, a veces no. Pero, ¿qué espacios pueden abrir? ¿Qué resultados interesantes para los venezolanos pueden impulsar cada vez que nos adentremos más en el calor de esta contienda electoral? Bueno, fíjate. Los acuerdos del 16 de septiembre del 2019 establecieron unos horizontes electorales importantes. Uno, cambio del CNE para llevar adelante el proceso de elección de la nueva Asamblea Nacional, cuyo objetivo, uno de los objetivos centrales era anular la dualidad de poder, que era importante, fue nuestra solución criolla a la venezolana de ese conflicto que teníamos para ese momento. Eso se resolvió, ya no hay dualidad de poder, más allá de lo meramente referencial, no existe. El país está marchando en esa normalidad incluso institucional. Bueno, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba lo que fue la mega elección 2021, que ahí sí se incorporó aquellos que no creían en que la salida, en que la ruta era electoral, que son los que han firmado este acuerdo. Yo creo que desde ese punto de vista gana la política. Los que decían que no había que participar en las parlamentarias. Exacto. Y que ahora están arrepentidos, ¿no? Y obviamente están arrepentidos. Me cansé de decirles que se iban a arrepentir justamente, ¿no? Y además la Alianza Democrática hizo muchos llamados para que se incorporaran a ese proceso del 2020. Bueno, el proceso del 2021 echa las bases institucionales para renovar toda la estructura completa del Estado, ¿no? Municipios, gobernaciones, alcaldías, concejales, diputados regionales, etc. Y luego empieza todo ese proceso de reinstitucionalización importante. Y sigue el horizonte electoral. Incluso nos dimos un espacio importante para avanzar tanto gobierno como las oposiciones en la lucha electoral, ¿no? Y prepararse para ese horizonte electoral, que es el siguiente. 1, elecciones presidenciales en el 2024 y 2, una mega de la mega en el 2025, porque se suma a la mega que se hizo en el 2021 la elección del nuevo Parlamento.
Es decir, tendremos elecciones de la Asamblea Nacional en el 2025. Sí, va a ser por eso digo, una mega de la mega. Es una elección muy grande y ojalá no tengamos mayores inconvenientes en la plataforma electoral, ¿no? Sí, coincido contigo, es un desafío. Es un desafío del país, pero es al final de ese horizonte electoral que terminará en el 2025, es la solución definitiva de este proceso que ha sido complejísimo de los últimos 20 años en cuanto a las diferencias internas y yo diría que se normaliza nacional e internacionalmente el país, ¿no? Ya el país normalizado está en lo interno, políticamente hablando, con esos rezagos que te decía, pero necesitamos resolver el tema internacional. Ahora, ¿quién lo ha hecho? Mira, sin disparar un tiro, sin guerra civil, sin violencia política en estos últimos años. Bueno, lo ha hecho el país, la sociedad, factores políticos moderados que existimos, que hemos señalado una ruta que es la ruta electoral, la ruta democrática. Por cierto, es una ruta más larga, es la más incomprendida, pero lo que está surgiendo de esa ruta es sostenible, que eso es importante, no es el atajo. Entonces, yo tengo plena confianza, por eso no creo en elecciones adelantadas, porque eso, primero, nosotros no tenemos mecanismos constitucionales que nos lleven a adelantar unas elecciones presidenciales, por ejemplo. Nosotros no tenemos ese mecanismo en la Constitución y no veo cómo eso se puede alterar. Y yo recomiendo que eso no se altere, porque si tú lo alteras, generas un ruido innecesario. Dejen ese fraquito que está quieto, dejen quieto lo que está quieto. No hay por qué apresurarse. No entiendo por qué algunos plantean eso como un apresuramiento. Ni siquiera podemos responderle a Estados Unidos, que dicen que está presionando para que hayan elecciones adelantadas. Eso no es necesario. El país lleva su ritmo. ¿Y cuál es la lógica de quienes han asomado esa propuesta, esa idea? Es que no lo entiendo, porque si nosotros analizamos quiénes son los que tienen interés en eso, yo no veo a un gobierno, porque es que no existe en el mundo un gobierno que se quiera quitar un año de aunque Maduro haya comentado, mira, bueno, cuidado si está se bien, adelanta. pero eso puede, no te olvides que Maduro está en campaña, no hay que olvidarse de eso. Y quizás todo lo que lanza está dentro de su estrategia electoral. Pero, en términos reales, ni un concejal, ni un diputado regional, ni un diputado nacional, ni un gobernador, ni un alcalde quieren que le quite de su gestión un año. O sea, es absurdo. Yo no veo eso y menos un presidente. En segundo lugar, no hay mecanismos en la Constitución para hacerlo. En el tema presidencial es expreso. Tenemos cada 6 años y además te indica cuándo tienes que asumir la presidencia, que es el 10 de enero. Entonces, yo no veo eso. Yo creo que el proceso tiene que ir tal cual como está previsto. Año 2024 presidenciales y año 2025 todas las demás regionales, que incluye, como te decía en esta oportunidad, las elecciones de la Asamblea Nacional. Bueno, perdóname, Eduardo, y que todo el mundo se prepare para eso. Es decir, no está fácil el escenario electoral, pero bueno, eso es lo normal. Nunca el escenario electoral es fácil para nadie en ningún país del mundo. Sobre ese punto iba, porque estás adelantando una línea de análisis muy pertinente, muy interesante, porque además para evaluar México y estos pasos del diálogo, estás retomando la historia y los antecedentes. Y eso es importante, no perder la memoria, saber cómo se llega ahí. No, y fíjate una cosa que tú decías, bueno, este proceso de diálogo, ¿qué tan pertinente es? ¿Cómo va a beneficiar al país? ¿Cómo puede ser más amplio? Bueno, yo creo que estamos observando ya, a mi juicio, y doy una opinión muy personal, estamos observando ya la salida de México. Yo creo que el año que viene ese diálogo no tendrá sentido que continúe en México, tendrá que estar en Venezuela. Y lo que siempre hemos venido planteando, que sea un diálogo mucho más abierto, más incluyente o más inclusivo, con otros sectores de la sociedad civil, académicos, por ejemplo, que sería importante, el mundo académico, el sector productivo, el sector laboral,
algo así como lo que tuvimos en el 2022, en el 2002, que se llamó Mesa de Negociación y Acuerdo. Habían básicamente 6 sectores de la vida nacional. Yo creo que hacia allá podemos ir el próximo año, porque vas a tocar otros temas, porque aquí hay un punto importante. Los temas que vas a tocar el próximo año, que son básicamente los temas políticos, no pueden estar reducidos a el partido de gobierno y yo no sé si son 4 o 3 partidos de la oposición más radical, que no representan, digamos, el mundo electoral del país, pero voy más allá, no representan la sociedad. Entonces, yo creo que para que ese proceso pueda concluir bien, tienes que llamar a otros factores de la vida nacional para que se integren en ese diálogo y, muy importante, firmar otro documento que establezca el nuevo programa que deben debatir esos sectores. Es decir, ya el que está, este documento que ellos firmaron, yo creo que ya se supera por la realidad. El país va en otra línea. Ya no es el país que tiene que firmar un acuerdo o que tiene que convocarse un nuevo diálogo a partir del conflicto. No, eso no es lo que ocurre en Venezuela, sino a partir de la economía, a partir de los temas sociales, de la educación, en fin. Es otra motivación lo que nos debe llevar, teniendo en cuenta los temas serios en materia económica que nos impactan duro a la población, que son las sanciones, y es el bloqueo. Obviamente, el tema económico tiene una relevancia en este momento clave para ese proceso, ¿no? Mira, se me agotó el tiempo, pero hay algo interesante dentro de todo lo que has dicho, muy interesante, y es la territorialidad o la ubicación geográfica. ¿Tú piensas que será noticia que el año que viene, 2023, ese diálogo debe instalarse en Caracas, por ejemplo, en Venezuela? Sí, yo creo que por todo esto que te he dicho, yo creo que el formato tiene que ser distinto, tiene que ser en Venezuela, y además el documento que establezca ese nuevo diálogo tiene que ser a partir no a partir del conflicto, sino de los otros temas económicos, sociales, etcétera, y la amplitud que debe tener ese nuevo diálogo, porque fíjate, ya Estados Unidos tiene conversaciones directas con el gobierno venezolano y México surge justamente porque Estados Unidos necesitaba interlocutor con Venezuela, porque había expresado el señor Donald Trump que no conversarían más con el gobierno venezolano. Y lo segundo es, mi apreciado Eduardo, que el G4 siempre quiso usar México como justificar un conflicto afuera que no existe. Entonces, ya eso, fíjate, con los mismos temas que están acordando, no son los temas, vamos a decir que en el memorándum de entendimiento ellos planteaban como un gran conflicto. Claro. No son esos temas. Claro. Son los temas sociales. Oye, qué interesante, Timoteo. Temas sociales y lo que es el tema de la salud, por ejemplo, y los temas de servicio como electricidad y agua. Bueno, se agotó el tiempo. Espero que pronto volvamos a reunirnos aquí. Vale, con mucho gusto. Porque esto requiere seguimiento cercano. Un gran abrazo. Sí. Bueno, gracias, Eduardo. Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, secretario general de Cambiemos y, por supuesto, actualmente diputado de la Asamblea Nacional y del Parlatino. Volveremos.